Enzimas y su aplicabilidad. Las enzimas son proteínas globulares que aceleran la velocidad de reacción del metabolismo, disminuyendo la energía de activación en donde la enzima actúa sobre un sustrato específico en donde éste se transforma en un producto sin que la enzima sufra ningún tipo de transformación durante la reacción química. Las enzimas deben estar unidas a otras moléculas para ser activas. Solo la parte proteica es denominada apoenzima y no es activa, mientras que la parte no proteica se denomina cofactor, que requiere la apoenzima para ser activa. Este no está unido fuertemente a la apoenzima. También hay un grupo prostético que tiene las mismas características que la apoenzima, solo que ésta se encuentra unido fuertemente a la apoenzima. Ocurre la reacción enzimática y sustrato. El sitio activo de la enzima sirve de unión entre el sustrato y la enzima, formándose un complejo enzima-sustrato. En el mismo sitio activo, el sustrato se convierte en producto hasta que el sustrato ha sido transformado en producto en su totalidad, separándose de la enzima, terminando su proceso. Es importante tener en cuenta que la enzima no sufre cambio, por tanto, cuando se ha terminado el proceso, este se vuelve a usar para otro proceso catalítico. De las enzimas. Oxidorreductasas. Ocurren reacciones de oxidorreducción. Ligasas. Son las enzimas capaces de catalizar la unión entre dos moléculas de gran tamaño para dar lugar a un nuevo enlace químico, involucradas en reacciones de ATP. Liasas, encargadas de catalizar la ruptura de enlaces químicos en compuestos orgánicos por un mecanismo distinto a la hidrólisis y la oxidación. Como resultado del proceso de la ruptura, los enlaces se forman frecuentemente nuevos dobles enlaces o nuevas estructuras en anillos. Hidrolasas. Son capaces de hidrolizar, o sea, descomponer enlaces químicos por su reacción con el agua. Las proteasas son un tipo de hidrolasas que rompen los enlaces peptídicos y forman agua. Transferasas. Catalizan la transferencia de un grupo funcional de una molécula donante a una molécula receptora. Isomerasas. Ocurren en reacciones que implican cualquier tipo de isomerización, tales como racemización, epimeración e isomerizaciones cis-trans. Aplicabilidad enzimática. Ampliamente utilizadas en industrias farmacéuticas, de detergentes, industria de licores, de textiles, en aplicaciones tecnológicas y para la degradación de componentes o tratamiento de residuos. Como se aprecia, los procesos catalíticos por enzimas en la industria son cada día más numerosos, ya que presentan una serie de ventajas frente a los catalizadores convencionales no biológicos, tales como gran actividad catalítica, muestran una gran especificidad de sustrato, incluso estereoselectividad y regioespecificidad. Son muy activos a temperatura ambiente y presión atmosférica. A pesar de estas claras ventajas, el empleo de enzimas no se ha generalizado en procesos químicos industriales debido a que la mayoría de las enzimas no son estables en las condiciones de trabajo industrial. Por otra parte, al ser solubles en agua, su separación de los sustratos y productos es difícil y por tanto no se pueden reutilizar. Parámetros de la actividad enzimática. Temperatura. Se aumenta la actividad enzimática hasta un punto crítico, el cual es un valor propio de cada enzima. Por encima de este valor de temperatura, la enzima se desnaturaliza debido a la ruptura de puentes de hidrógeno y otros enlaces. pH. Es un parámetro propio de cada enzima, como se observa en la tabla en donde se aprecian valores para este parámetro. Cuando estos valores son superados en gran medida, ocurre una inactividad enzimática generalmente originada por la desnaturalización de esta, ocasionado por el rompimiento de enlaces. Concentración. Necesario tanto de la enzima como del sustrato. Velocidad de reacción. Por otro lado, el aumento de enzimas aumenta la capacidad de transformar sustrato en producto, aumentando la velocidad de reacción. En cambio, si hay mayor cantidad de sustrato y menor cantidad de enzimas, habrá menor cantidad de sitios activos en comparación a la cantidad de sustrato. Por tanto, la actividad enzimática tendrá un comportamiento constante. Actualmente, el uso de las enzimas en la industria está en aumento
y esto se ha logrado gracias a la inmovilización de las enzimas, en donde se superan los parámetros o inconvenientes que antes se mencionaron y permiten que el proceso biotecnológico sea económicamente más rentable. La inmovilización de enzimas permite una mejora significativa de la estabilidad de esta, y lo cual hace posible su empleo en la producción industrial y pues en otras muchas aplicaciones. Esto consiste en un confinamiento o una localización de la enzima en una región definida del espacio, y con esto se da lugar a formas insolubles que retienen la capacidad catalítica de las enzimas y que pueden ser reutilizadas. Además de eso, se restringen las moléculas en una zona del espacio a sus grados de libertad de movimiento, lo cual permite que por su unión a un soporte brinden una mejor actividad catalítica. Sin embargo, aparte de estas aparentes ventajas, existen otras desventajas, entre las cuales se encuentra la alteración de la conformación de la enzima, es decir, su alteración en el estado natural. Y aparte de eso, también siempre hay una pérdida de la actividad catalítica causada por diferentes factores. Principalmente en los métodos de inmovilización enzimática, como los métodos físicos por atrapamiento, se retiene la enzima en una cavidad de una matriz sólida porosa, que está elaborada principalmente de prepolímeros o de polímeros como la poliacrilamida, el colágeno, el alginato, entre otros. Este proceso de inmovilización se lleva a cabo mediante la suspensión de la enzima en una solución del monómero, y después se realiza la polimerización. Esta técnica, sin embargo, tiene dos variantes. En el primer caso, la enzima queda atrapada en el interior de un gel, que se conoce como atrapamiento en capas, y en el segundo, la enzima se encuentra ocluida dentro de las microcavidades de una fibra sintética, es decir, se teje a su alrededor y es un atrapamiento en fibras. Otra variante de la inmovilización física es la inclusión en membranas, donde una de sus técnicas es la microencapsulación, en donde las enzimas se rodean de membranas que son semipermeables y que permiten el paso de moléculas del sustrato y del producto. También existen los reactores de membrana, en los cuales se desarrollan ya membranas, pero son del tipo permeables, que pueden permitir el paso del sustrato o no, y aparte también del reactivo, pero obviamente no de la enzima. Sin embargo, se utiliza una bomba que establece un flujo de sustrato que atraviesa esta estructura y que permite iniciar la absorción de la enzima sobre la membrana que formará el reactor. La inmovilización de unión química es una de las más utilizadas, sin embargo causa una modificación como tal de la enzima, y esta es una de sus principales desventajas. Entre las variantes de esta técnica está la unión a soportes, que es el método más utilizado, en donde se enlaza la enzima a una estructura, que esta puede ser de diferente naturaleza, puede ser orgánica o inorgánica, y esta interacción que se genera entre la enzima y el soporte puede ser por absorción o por unión covalente. En la técnica de absorción simplemente existe una interacción del tipo ion-dipolo, dipolo-dipolo o por puentes de hidrógeno, mientras que en la unión covalente ya se establece como tal un enlace, y esto se logra por la adición de algún grupo activo que modifica la parte no activa de la enzima y que genera el enlace con el soporte. Otra variante de la técnica de memorización por unión química es el reticulado o crosslinking, que consiste en el entrecruzamiento de las enzimas por la adición de reactivos que generan una modificación en su estructura y que permiten una unión entre ellas, lo cual genera ventajas como resistencia extrema a condiciones de pH y de temperatura por parte de las enzimas, así como una mayor eficiencia en la actividad enzimática. También se conoce una variante como el codo reticulado, en donde la unión se realiza también en una enzima pero que no tenga una actividad catalítica en ese proceso. Y primero se realiza la cristalización de la enzima a la cual se va a unir nuestra enzima activa. La inmovilización enzimática causa efectos positivos y adversos. Entre las ventajas está que se mejora la estabilidad de la enzima, dado que se realiza una modificación o un recubrimiento que por así decirlo la proteja, obtenemos enzimas que sean mucho más resistentes a los parámetros industriales como son temperatura, presiones, pH, entre otros. Por otro lado, también se puede mejorar la antioselectividad de las enzimas. Sin embargo, esto puede ser también un efecto adverso, ya que al realizar una modificación podríamos cambiar la antioselectividad de las enzimas y generar efectos estéricos que impidan la interacción enzima-sustrato. Y es en este tipo de interacciones en donde se encuentran las principales desventajas de la inmovilización, ya que por efectos difusionales, al recubrir principalmente
las enzimas, a veces se puede evitar que el paso o que la interacción entre el sustrato y la enzima sea mucho menor, en tanto que las moléculas de los sustratos a veces son de gran tamaño, y los tamaños del poro que se logran alcanzar en las enzimas recubiertas es muy pequeño, lo cual no permite el paso de una forma eficaz o eficiente del sustrato al sitio activo de la enzima. Ese espacio que se genera o esa capa se conoce como la capa de Nernst o la capa de efecto de difusión. Y precisamente esa disminución de la interacción enzima-sustrato hace que haya una disminución en la K sub M. Sin embargo, esa también puede aumentar y eso va a depender del efecto electrostático que ocurra entre la enzima y el soporte. Si hay una interacción positiva entre ambos, entonces se va a mejorar la carga, lo cual va a representar un aumento en la K sub M, y esto se describe en la ecuación de Horby-Coles, lo cual tiene lógica, ya que si existe una interacción de cargas positiva entre el soporte y la enzima, pero también positiva con el sustrato, pues va a haber un tipo de repulsión entre estas moléculas, por lo cual no habrá una interacción enzima-sustrato adecuada. Por lo contrario, si la interacción es negativa, pero la atracción con la enzima es de signo contrario, pues esa interacción se va a ver beneficiada, por así decirlo. Finalmente, pues todos esos parámetros o efectos anteriormente mencionados van a tener una relación directa con la actividad enzimática. Realizando una buena inmovilización ya se puede aplicar las enzimas en procesos industriales muy diversos. Actualmente una de sus principales aplicaciones son en la elaboración de biosensores. Los biosensores son de gran utilidad en el campo del diagnóstico clínico. Los niveles séricos, por ejemplo, de glucosa, lactato y ácido úrico, se pueden detectar mediante electrodos enzimáticos que son disponibles actualmente. Sin embargo, el desarrollo de nuevos biosensores va dirigido a la detección de fármacos, células y virus patógenos, en el caso del control de calidad en las industrias alimentarias y otros más, en el grado, por ejemplo, en las industrias de contaminación por agentes microbianos, o para la cuantificación de azúcares y otros componentes presentes en bebida o en alimentos. Y pues obviamente esto se logra ya que las enzimas son extremadamente sensibles y aparte de esto son muy específicas, por lo cual únicamente van a interaccionar con el analito del interés. En el caso de los biosensores lo que generalmente se hace es que se contiene una molécula biológica inmovilizada que está próxima a un traductor y que obviamente estará en contacto con el analito, lo cual transformará la señal química producida en una señal eléctrica o de otro tipo que será traducida y pues indicará una señal. Y pues esto trae ventajas frente a otras técnicas analíticas, ya que su especificidad y su sensibilidad genera que no sean muy inexactas, por así decirlo. Entre las técnicas principalmente utilizadas para esta aplicación se utilizan las inmovilizaciones en superficies o membranas semipermeables o las uniones covalentes a membranas en el caso de inmovilizaciones químicas. Por otro lado, otra principal aplicación de las enzimas es en el campo de la medicina, ya que existen muchas enfermedades que son causadas por la alteración o la carencia de una determinada enzima, y también hay enzimas con actividad antitumoral, cicatrizante, otras. Sin embargo, en el tratamiento en el que se utilizan enzimas, pues existen otro tipo de moléculas que atacan y que causan una desnaturalización, como son las proteasas. Sin embargo, cuando se inmoviliza una enzima, se mejora su estabilidad y su resistencia, por lo cual ya no son tan vulnerables, por así decirlo, ante este tipo de moléculas. Un ejemplo de esto ocurre con la L-asparaginasa, que se utiliza en el tratamiento de las leucemias y en el cáncer que requieren asparagina para desarrollarse. En la actualidad se ha diseñado un hemodializador de fábrica hueca que contiene asparaginasa inmovilizada. Sin embargo, pues las modificaciones o las inmovilizaciones se realizan a través de soportes obviamente naturales, como lo son celulosas o fibras que habrán parte del tejido natural o de apocitos o vendas. Otro tipo de aplicaciones son industriales, como en la obtención de antibióticos, en la elaboración de fármacos, en la aplicación en la industria alimentaria, en la hidrólisis de sustancias proteicas, en el tratamiento de aguas residuales y muchas más aplicaciones. Mi compañera más adelante explicará algunas de estas aplicaciones más innovadoras en los diferentes campos anteriormente mencionados.
Bionanotecnología para enzimas dependientes de FAT con sensor de nanomateriales. Algunos aspectos a tratar en la vida de la enzima y la actividad específica, ambas relacionadas con la estabilidad de la enzima, la velocidad de transferencia de electrones y la carga de la enzima. Los progresos recientes en nanobiocatálisis abren la posibilidad de mejorar estos aspectos, pero por otra parte, cuando se utiliza la nanoestructura de materiales conductores, la gran superficie de estos nanomateriales puede aumentar la carga de la enzima y facilitar la cinética de reacción, mejorando así los procesos biocatalíticos del biosensor. La respuesta electroquímica de diferentes enzimas dependientes de FAT en nanomateriales de carbono modificado con electrodos. El electrodo modificado exhibe también una actividad electrocatalítica mejorada, prometedora hacia la oxidación del sustrato. La presencia de nanomateriales mejora la carga y estabilidad de la enzima. La aplicación del electrodo modificado enzimáticamente para la determinación del sustrato. Esta característica proporciona un diagnóstico clínico favorable para la oxidación electrocatalítica del sustrato en el electrodo modificado. La alta sensibilidad y estabilidad junto con la preparación muy fácil modificaron el efecto como el candidato prometedor para construir el biosensor electroquímico simple. Nanoflores enzimáticas y microesferas de alginato en un sistema de movilización enzimática y su potencial aplicación. Una de las aplicaciones enzimáticas que se lleva a cabo en la industria de alimentos y licores es cuando se transforman azúcares en etanol por acción de la levadura Saccharomyces cerevisiae. Sin embargo, en esta se producen subproductos no deseados como el diacetileno, formado a partir del alfa-acetolactato, que generan un sabor desagradable y mantecoso en la cerveza. En este artículo se desarrolló un sistema de microperlas de alginato y fosfato de calcio que permitieron la disminución de la concentración de este componente y el proceso de maduración del licor. Sin embargo, dada su estructura, era difícil la separación de estas microperlas de alginato del líquido, por lo cual se elaboran unas bolsas ancladas a un reactor, con lo cual se supera este inconveniente. Cabe destacar que los diferentes materiales sintetizados se caracterizaron por las diferentes técnicas espectroscópicas y termogravimétricas correspondientes, encontrándose una nueva opción para la inmovilización enzimática con aplicación en la industria de licores, representada en la reutilización de hasta 6 veces de esta enzima. Producción de enzimas ligninolíticas durante la degradación de la herbicida paraquat por hongos de la pudrición blanca. Dentro de la investigación, los aspectos a estudiar fueron evaluar la degradación de este herbicida y su efecto en la producción de enzimas ligninolíticas por parte de algunos hongos de la podredumbre blanca, aislados en el sur de México. Para ello, se tomaron 6 cepas fúngicas, las cuales mostraron tolerancia al herbicida durante el cultivo en medio sólido. Estas 6 cepas de hongos mostraron que partiendo de la pudrición blanca se logró degradar el herbicida paraquat y analizar la influencia de este compuesto en la producción de enzimas ligninolíticas por parte de estos hongos. En el laboratorio, la síntesis y la secreción de las enzimas ligninolíticas al medio extracelular ocurren cuando hay niveles limitados de carbono o nitrógeno. Además, se ha descrito que la producción de estas enzimas es óptima en presencia de altas cantidades de oxígeno, pero es reprimida por la agitación en cultivo líquido sumergido.